Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Mortales, un espacio donde lo cotidiano se encuentra con lo eterno. Yo soy Noé y me encuentro el día de hoy con mi esposa, Gretel. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que están con nosotros acompañándonos en este episodio número 3. Y bueno, este episodio se llama No siempre es oro. Y quiero empezar con una anécdota que nos pasó ya hace algún tiempo a mi esposa y a mí. Y es que hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en el extranjero. Y como buenos mexicanos, cada fin de semana salíamos a explorar los sitios de interés. Y en una ocasión veníamos de regreso en la carretera y cuando volteé por el retrovisor me di cuenta cómo es que un auto me venía haciendo señas. Era un señor y me venía haciendo señas. Y lo primero que pasó por mi mente fue, bueno, pues a lo mejor, no sé, tengo un golpe o la llanta está ponchada, qué sé yo. Y tomé la decisión de orillarme. Cuando tomé la decisión de orillarme, recuerdo perfectamente cómo este auto se paró atrás de nosotros y el conductor se bajó del auto. Ahora, en ese momento venía yo con mi esposa y con mi hijo, el más grande, que en ese entonces tenía meses de nacido. Y recuerdo muy bien cómo es que este señor se acercó y me comentó que no tenía dinero, que no podía regresar a su destino, que había perdido la cartera, entonces que necesitaba efectivo y que si yo podía prestarle 200 € y que a cambio él me iba a dar dos anillos de oro. Me enseñó los anillos de oro. La verdad es que yo no quería hacerlo porque aquí en México es muy común que nos estafen con ese tipo de situaciones. Entonces yo dije, bueno, no creo que sea lo más conveniente. Sin embargo, este hombre empezó a decirme que su esposa estaba mal, que estaba en el carro, que su mamá también se sentía mal, que su hijo ya estaba cansado, que llevaban horas viajando y que nadie les ayudaba. Entonces la verdad es que pues sí me movió el corazón y con mucho temor agarré los anillos y dije, bueno, pues vamos a revisarlos, ¿no? Entonces ya sabes, entonces como que tratas de rayar el metal y de repente ves que pues no es nada más pintura, pero todavía yo le dije a este señor, bueno, o sea, yo te puedo dar el dinero, pero ¿cómo me contacto contigo para regresarte tus anillos y que me devuelvas mi dinero? Entonces él me dio una tarjeta de presentación donde tenía su nombre, tenía, si no mal recuerdo, un negocio de venta de automóviles y pues un poco temeroso decidí prestarle este dinero, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa que unos días después, cuando tomé la decisión de hablarle para preguntarle dónde nos veíamos, cómo nos poníamos de acuerdo para pues que yo le regresara sus anillos y él me regresara el dinero, cuando yo le marco me doy cuenta que este número telefónico no existe y que incluso la dirección que él había puesto era falsa. Entonces ahí empecé a tener yo temor porque pues por obvias razones pues me empecé a imaginar, ok, me acaban de ver la cara. Cuando llevé estos dos anillos a que los valuaran para ver si realmente eran oro, pues ya todo el mundo lo va a saber seguramente que no eran oro. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque hoy en día, también en muchas ocasiones, se nos pueden presentar verdades como si fueran aparentemente oro, pero en realidad son verdades que han sido distorsionadas, verdades que aparentan ser de parte de Dios, pero que realmente pueden ser engaños diabólicos. Y es que hoy en día hay demasiadas voces en el mundo que nos rodean, hay muchísimo ruido, hay muchas opiniones que podrían aparentar ser una verdad de Dios, pero que no lo son. Sí, y bueno, en esta historia ustedes dirán, ay, pues era muy obvio que iban a ser estafados, pero la verdad es que no, o sea, a la vista parecía realmente oro, es más, hasta los anillos estaban grabados con el quilataje, sí se sentían de un buen peso, pero al final cuando se evaluaron nos dijeron pues no podemos darles más que 50 pesos por cada uno, ¿no? Y así como en el área de la salud se habla de la contaminación auditiva, en el área espiritual podríamos encontrarnos expuestos a cierta clase de contaminación que podría dañarnos y alejarnos de la verdad. Así es. Y en Juan 10 del 7 al 10 nos dice la palabra. Una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron.
Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces podemos ver cómo en este pasaje Jesús nos enseña que Él es el único camino para llegar a Dios. Él es el único que puede mostrarnos la verdad porque Él mismo es la verdad. Pero es curioso porque en este pasaje, en el versículo 8, nos dice el Señor Jesús: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Y sabes que antes de que el Señor Jesús llegara, es probable que muchas personas o que algunas personas, con este afán de buscar la libertad del pueblo judío del dominio del Imperio Romano, se hayan autoproclamado a sí mismos como Mesías o como profetas o como líderes religiosos o líderes políticos para poder liberar al pueblo. Sin embargo, podemos ver a lo largo de la historia del pueblo de Israel que en lugar de traer verdadera libertad, llevaron a muchas personas a conflictos violentos e incluso muchos murieron por seguir a estas personas. Sin embargo, el Señor Jesús, en contraste, ofrece el verdadero camino a la salvación y a la paz, y no basado en una fuerza política, no basado en una fuerza militar, sino en la verdad de Dios. Y podemos ver un ejemplo de estas personas que dice el Señor Jesús que aparecieron antes de ellos. Y una de estas personas son los celotes judíos. Si tú no sabes qué son los celotes judíos, bueno, ellos eran un grupo político religioso que surgió alrededor del siglo I después de Cristo. Y ellos aparecieron cuando los romanos ocupaban Judea. Y hay un historiador que se llama Flavio Josefo que nos dice que uno de los líderes fundadores de los celotes fue Judas el Galileo. Y este Judas el Galileo organizó una revuelta contra el Imperio Romano en el año 6 después de Cristo. Es decir, él estaba en contra de los mandatos del gobierno romano. Y entonces estos celotes creían que el dominio romano sobre los judíos era una ofensa a Dios, y ellos pensaban que era correcto usar la violencia para liberar a Israel. Incluso dentro de estos celotes había una facción que era conocida como los sicarios, y estos sicarios asesinaban en secreto tanto a judíos como a romanos. Asesinaban a los judíos si los consideraban traidores, pero podemos ver cómo ellos los consideraban traidores bajo sus propios argumentos. Y estos celotes participaron en la primera guerra judío-romana, y esta guerra terminó en la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Y la historia nos cuenta que el último refugio de los celotes se llamaba la fortaleza de Masada, donde según la tradición judía se suicidaron colectivamente para evitar ser capturados por los romanos. Ahora podemos ver cómo estos celotes son un ejemplo de personas que fueron engañadas por una verdad distorsionada. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto para Dios, pero en realidad fueron seducidos por una idea totalmente equivocada, porque sin duda Dios no quería que se rebelaran contra la autoridad. Sin duda Dios no había prometido que les iba a mandar un libertador político, un libertador militar, ¿no? Entonces esto nos muestra cómo el diablo trata de confundirnos, haciéndonos creer que algo viene de Dios cuando realmente no viene de Él. Y este relato que acabas de compartirnos, pues menciona dos cosas importantes, ¿no? Una dice que ellos creían en algo y por consiguiente pensaron en una resultante. Y es que estas frases suelen expresar una opinión personal. En esta frase de yo creo que puede implicar una creencia o intuición que puede o no basarse en hechos reales. Y el yo pienso que implica un pensamiento racional y lógico de manera analítica o experiencial, pero ambas son basadas en argumentos propios, y este es el error, cuando nos basamos en cosas externas y no en una idea o en una convicción que Dios nos está dando. Sí, claro, a veces tratamos de emitir juicios en nuestro propio razonamiento, ¿no? Pero realmente necesitamos la verdad de Dios que nos enseñe a razonar correctamente. Sí. Entonces, así
empezamos a ver lo malo como si fuera bueno. Cuando nosotros pensamos en nuestra propia opinión, ¿no? Cuando somos seducidos por nuestros propios pensamientos, por los engaños del diablo, entonces empezamos a ver las cosas malas como si fueran buenas y las cosas buenas como si fueran malas. Y algo que debemos de entender y que hemos estado meditando ya desde hace varios meses, mi esposa y yo, es que aunque algo se parezca o sea semejante en un 99.9% a la verdad, sigue siendo mentira. No importa cuánto se acerque a la verdad, si no es como la verdad, entonces no va a ser la verdad. Y es que el diablo quiere matar nuestra fe, quiere robar las promesas que Dios nos ha dado y quiere destruir nuestra paz. Y es tan claro que lo hace de forma tan sutil que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que nos está engañando. Como por ejemplo, en Hechos 16, del 16 al 18, dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Podemos ver cómo es interesante en este caso que el diablo intentó usar la misma estrategia de siempre. ¿Y cuál es? Distorsionar la verdad. Es decir, el diablo trata de presentarse por medio de una verdad que no es. Las palabras que decía la joven con el espíritu que le permitía adivinar, pues eran ciertas, sí. Pablo y los demás eran hijos del Dios Altísimo y querían guiar a las personas hacia la salvación, pero el problema no era lo que estaba diciendo esta joven esclava, sino el problema era el origen de esas palabras, el espíritu que estaba atrás de esas palabras. Entonces ella decía las cosas correctas, pero no lo hacía con la mejor intención. Es decir, probablemente el objetivo de este espíritu malo era confundir a la gente y opacar la verdad con la mentira. Es decir, posiblemente trataba de hacerse pasar como una sierva, por así decirlo, del Señor, y entonces que las personas comenzaran a ver esta capacidad, por así decirlo, de adivinar el futuro como una capacidad otorgada por Dios, cuando realmente lo que había detrás de esta muchacha era un espíritu maligno. Sin embargo, vemos cómo Pablo, por medio del Espíritu Santo, pudo discernir y se dio cuenta que aunque las palabras sonaban bien, no venían de parte de Dios. Pero algo muy interesante es que Pablo no juzgó a la joven esclava, sino que él juzgó al espíritu. Entonces, esto nos enseña a que no debemos de juzgar a las personas cuando dicen algo acerca de la palabra de Dios o cuando dan una opinión acerca de algo, sino que debemos de poner a prueba los espíritus que hay detrás de ellos. Y yo creo que este es uno de los grandes peligros de esta generación. Es aceptar lo falso simplemente porque se presenta bien, porque suena lógico, porque parece convincente, pero tenemos que recordar que la verdad de Dios no es cambiante y tampoco es adaptativa a los tiempos, porque a veces ponemos en tela de juicio, ¿no? Es que eso era en el Antiguo Testamento, es que eso era así antes, pero hoy en día ya no es válido. Y simplemente porque algo suena lógico, lo tomamos como una verdad. Y esto que dices es muy cierto, porque hoy en día se nos presentan en muchas ocasiones comentarios acerca de lo que está vigente o no está vigente, y entonces cada uno de nosotros en muchas ocasiones tomamos lo que nos conviene. Y también en la iglesia primitiva, en el primer siglo, pasaban este tipo de situaciones. Y podemos ver que los cristianos en ese momento no tenían la tecnología que tenemos el día de hoy. No tenían ni siquiera una Biblia impresa.
no tenían ni siquiera el Nuevo Testamento, incluso el Antiguo Testamento no lo tenían. El Tanaj, que es lo que es el Antiguo Testamento, normalmente estaba en las sinagogas y ahí es a donde se podía ir a consultar, pero a través del el rabino, ¿no? Y solo algunas familias influyentes tenían este Tanaj, este Antiguo Testamento, una copia de los papiros en sus casas, ¿no? Por eso es que en ese entonces era fácil que alguien se autoproclamara a lo mejor un profeta o un apóstol o un elegido y que empezara a enseñar sus propias creencias, incluso aunque estas creencias no fueran verdad. Y de hecho, en la Biblia, en libros del Nuevo Testamento como Gálatas, como Hechos, como Filipenses, podemos ver que desde ese entonces, en la historia de la iglesia primitiva, había personas que intentaban confundir a los creyentes tratando de imponer prácticas judías, es decir, de judaizar a los creyentes, con estos asuntos de que había que circuncidarse, que había que guardar el día de reposo, etcétera, ¿no? Y ese fue uno de los grandes desafíos que enfrentó la iglesia en sus primeros años. Pero ese mismo desafío lo seguimos enfrentando hoy en día en la iglesia contemporánea, por así decirlo. Y el detalle aquí es que sí, ya tenemos la Biblia completa y tenemos muchísimas herramientas en las cuales podemos estudiar la palabra de Dios, tenemos aplicaciones, hay buenos predicadores, hay estudios bíblicos, pero a pesar de eso, todavía hay muchas mentiras disfrazadas de verdad que podrían confundirnos, ¿no? Y yo tengo algunos ejemplos y no es porque yo quiera criticar lo que dicen otras personas, porque recuerden, no se trata de criticar a las personas, porque hoy en día vemos en las redes sociales como muchas personas dicen, ay, el hermano fulanito de tal dijo esta cosa, hereje, ¿no? Cosas como de ese estilo. No se trata de criticar a las personas, sino se trata de discernir el espíritu. Y un ejemplo de esas mentiras disfrazadas de verdad es, por ejemplo, cuando mi bienestar personal reemplaza a Jesucristo. Es decir, lo más importante es sentirme bien, es estar cómodo y entonces después viene el Señor Jesucristo, ¿no? O el otro es cuando la religiosidad reemplaza una relación íntima con Cristo, ¿no? O sea, hacemos cosas religiosas como ir cada 8 días a la iglesia, incluso vamos a todas las reuniones, llegamos puntuales, seguimos ciertas liturgias dentro de los servicios, pero no tenemos una intimidad con el Señor Jesús, pero no lo conocemos, no oramos, no platicamos constantemente con Él, ¿no? Y otra es cuando el libertinaje sustituye la verdadera libertad, ¿no? Es decir, este pensamiento de decir, bueno, ya soy salvo, entonces ya no importa lo que haga, mi salvación no se pierde y entonces pecamos deliberadamente, vivo sin límites, sin obedecer a Dios, cuando la verdadera libertad se trata de que ahora en Cristo Jesús yo puedo decidir, soy libre de decidir no pecar, ¿no? Entonces, 1 de Juan 4:1 nos dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Entonces, esto es muy chistoso porque en pocas palabras, Juan nos está diciendo aguas que te pueden estar dando a tole con el dedo, o también podría decirnos, no todo lo que brilla es oro. Y si a lo mejor nos escuchas de otros países, de otros lados, estos dos dichos son dichos populares mexicanos. En pocas palabras es como sabiduría popular mexicana. Y lo que quieren decir estos dos dichos es que no todo lo que parece bueno realmente lo es. Que debemos de tener cuidado porque podrían estarnos engañando, ¿no? Entonces, lo que Juan nos menciona es que debemos de poner a prueba los espíritus, es decir, que tenemos que discernir qué hay detrás de lo que alguien dice o hace, pero no debemos juzgar directamente a la persona. O sea, y algo bien curioso es que nos está hablando a todos, es decir, no solamente unas personas en específico dentro de la iglesia, sino todos los que somos hijos de Dios tenemos que discernir, tenemos que pedir guía del Espíritu Santo para poder discernir si lo que estamos escuchando es verdad o no. Y esto es porque pues todos podemos ser engañados si no estamos atentos. Y pues realmente sí necesitamos sabiduría que proviene de lo alto y discernimiento para tener la capacidad de amar a las personas sin comprometer la verdad y ser firmes sin caer en juicio.
Y es bien cierto que todos, absolutamente todos, estamos expuestos a música, a libros, a textos, a reseñas, prédicas, mensajes, ponle el nombre que quieras, que pueden contener un porcentaje de falsedad, un porcentaje de lo que nosotros le metemos de carne. Y debemos de estar alerta en todo momento y de propia mano corroborar lo que se está diciendo, o si es que lo que se está diciendo no se saca de contexto. Por eso dice, ponlos a prueba, ve tú mismo a la palabra, corrobora, lee antes, lee lo que dice después, comprueba, ora. Todo eso es cómo nosotros lo podemos poner a prueba, porque realmente con nuestra propia sabiduría y entendimiento podemos enredarnos a nosotros mismos. Y algo de lo que acabas de decir me parece muy interesante, ¿no? Que es amar a las personas sin comprometer la verdad. Eso es súper interesante porque incluso, o sea, se va a dar el caso en que personas a las que amamos nos puedan estar diciendo cosas que son incorrectas, pero precisamente por esa estima, por ese aprecio, por ese amor que les tenemos, podemos llegar a confiar tanto en estas personas que podemos creer esa mentira, ¿no? Que a lo mejor no es una mentira malintencionada de parte de ellos, pero debemos de entender cuál es la intención que hay detrás de esas mentiras, ¿no? Y un ejemplo claro de esto, de amar sin comprometer la verdad, es lo que hizo Pablo con la joven esclava, ¿no? O sea, esta joven esclava tenía un espíritu de adivinación y Pablo no la juzgó a ella, sino que discernió que lo que la esclava estaba diciendo no venía de parte del Espíritu de Dios, pero en vez de atacar a la joven y decirle a lo mejor, cállate, vete de aquí, ¿no? Como a veces hay personas que dicen, sácate de aquí, mugroso, ¿no? A veces aquí en México hay personas que se expresan así. Pablo no se expresó mal de ella, sino que confrontó al espíritu que la controlaba. Entonces, Pablo no sacrificó la verdad por el amor que podía tener en Cristo Jesús por esta persona, ¿no? Y tú y yo necesitamos poner a prueba no solo lo que otras personas dicen, sino también lo que nosotros mismos pensamos, sino también lo que nosotros mismos decimos, porque es bien fácil criticar a los demás y decir, ay, fulanito de tal seguramente está diciendo esto. No, ¿yo qué estoy diciendo y con qué intención lo estoy diciendo? Y aquí me pongo a pensar, ¿no? Tal vez tú y yo podemos querer decir la verdad que está en la palabra, a lo mejor queremos confrontar o queremos exhortar o animar a algún hermano en la iglesia, y si bien lo que vamos a decir es verdad, ¿cuál es la intención en nuestro corazón que nos mueve a hacer esa exhortación o ese ánimo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Me está moviendo que la gente vea que yo soy muy espiritual? O sea, lo que me mueve es el orgullo, lo que me mueve es el rencor. Entonces podemos estar diciendo la verdad, pero con intenciones distintas, y entonces eso no es la verdad, ¿no? Entonces, nosotros debemos de poner a prueba lo que nosotros mismos estamos pensando, pero algo que me gustaría aclarar es que poner a prueba no significa que probemos algo como si fuera un experimento, ¿no? Porque se podría malinterpretar en el hecho de decir, bueno, voy a poner a prueba esto que dice la palabra, entonces yo lo entiendo mal, o sea, yo entiendo mal lo que dice la palabra, pero al ponerlo a prueba, estoy pensando en que voy a hacerlo a ver si me funciona. Y si no, lo dejo. Y a veces cuando escuchamos a predicadores o a personas que están hablando, podríamos tomar como esos principios, tomar como esas ideas y decir, bueno, no pierdo nada con intentarlo, pero a lo mejor son verdades, o mejor dicho, son mentiras disfrazadas de verdad, ¿no? Como esta mentira que dice que todos debemos de ser ricos, ¿no? Y entonces y no quiero criticar a nadie, pero de repente hay personas que llegan y dicen, trae tu diezmo, cómprale la casa a fulanito de tal y Dios te va a bendecir, ¿no? Y abusan de las personas mediante estos ejercicios o estas prácticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que probemos algo a ver si funciona o no, y si no, pues lo dejo. Realmente poner a prueba viene de una palabra griega que se llama dokimazo. Y esta palabra es bien interesante porque se usaba en la antigüedad para referirse a cómo es que probaban los metales preciosos, ¿no? Metales como el oro y como la plata. Y estas pruebas se hacían con el fin de determinar si estos metales eran auténticos o falsos. Y bueno, yo estuve investigando y hay dos pruebas que me llamaron la atención que se hacían en la antigüedad, ¿no? Y una prueba era la de comparar el peso y el volumen con un metal que ya había sido previamente medido, ¿no? Un metal que ya
había sido comparado con otros. Entonces, si tú tienes 1 kilogramo de oro, lo pones en la balanza y te debe de dar exactamente lo mismo que otro metal, porque va a ser oro, ¿no? Porque si fuera a lo mejor fierro o plata o plomo, variaría el peso. Pero otra forma de probar a los metales era la de frotar el metal sobre una piedra oscura y fina, y cuando se frotaba el metal en esta piedra oscura, el metal dejaba una raya visible que luego se comparaba con las marcas que ya había dejado otro metal de pureza conocido sobre otra piedra igual, ¿no? Y esto lo hacían para verificar que realmente fueran metales auténticos. Y esta palabra doquimazo, que hace referencia a probar metales, por así decirlo, es algo que tú y yo debemos hacer hoy en día, pero con cada opinión, con cada comentario, con cada enseñanza que escuchemos, ¿no? Debemos de poner a prueba las verdades o las mentiras, es decir, debemos discernir la verdad del error. Y esto lo podemos hacer de manera similar a estas pruebas que te acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, a la prueba de la piedra de toque, ¿no? O sea, la manera de hacerlo es que nosotros debemos ir a la palabra de Dios y a la oración, tal como lo hicieron los bereanos, que eso lo dice en Hechos 17 del 11 al 12, ¿no? Ellos escucharon el mensaje de Pablo y dice la palabra que luego examinaban las escrituras diariamente para verificar si lo que Pablo les estaba enseñando era verdadero o no. Entonces ellos no se fueron con que, ay, es el apóstol Pablo, sí, todo lo que diga vamos a creerlo, ¿no? Que muchas veces pensamos así, ¿no? A lo mejor tenemos como un pastor o un predicador o un evangelista o no sé a quién escuches, ¿no? Y tenemos a alguien predilecto en quien confiamos, ¿no? Incluso puede ser, a lo mejor nuestros papás, nuestros hermanos, ¿no? Que consideramos que son personas sabias y prudentes, y entonces todo lo que nos dicen lo creemos a ciegas. Pero vemos cómo los bereanos, o bueno, la gente de Berea, cada cosa que Pablo les decía, ellos iban a la escritura y corroboraban que realmente fuera lo que la escritura decía, ¿no? Y ahora, pero la pregunta es, ¿cómo podemos poner a prueba el espíritu si es de verdad o es un espíritu de mentira? Y yo tengo, la verdad es que puse dos puntos claves, ¿no? El primer punto es que normalmente, o mejor dicho, que la verdad nunca te va a rascar las orejas, sino que le va a doler a tu carne, ¿no? Sí. O sea, la verdad no es algo que muchas veces le vaya a agradar a nuestra carne, ¿no? Porque ¿a quién le gusta que le digan a uno, eres orgulloso, ¿no? Al contrario, uno quiere escuchar que le digan, sí, no te preocupes, tú estás bien, la otra persona está mal, todos tienen que cambiar menos tú, ¿no? Entonces, tenemos en 2 de Timoteo 4:3 que dice, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Y ese es el asunto, que muchas veces la verdad nos va a incomodar en la carne, porque a la carne no le gusta la verdad, porque la carne no va a querer escuchar la verdad. Y entonces debemos de preguntarnos, ¿no? ¿Esto que estoy escuchando trae paz y tranquilidad a mi espíritu? Es decir, ¿me conforta a mí en mi espíritu o le da rienda suelta a la carne? ¿No? Porque si le da rienda suelta a la carne, entonces no es verdad, ¿no? Y la otra pregunta que debemos hacernos es, ¿esto que estoy haciendo o escuchando me va a llevar a amar más a Dios? O sea, ¿lo que estoy escuchando hace que yo sea cada vez más como Jesucristo o no? Y el punto número 2 es que la verdad siempre produce frutos a su tiempo, Sí. siempre. Y los frutos de la verdad siempre son buenos. Dice Mateo 7, 15, 20. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos, o higos, perdón, de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Y esto es algo muy importante porque normalmente somos muy dados a criticar y a menospreciar a otras personas, ¿no? Cuando escuchamos a alguien que está pasando por alguna situación, tanto buena o como mala, somos duros para ir luego, no, esto sí y esto no. Pero debemos de entender que el fruto con el tiempo va a sacar la luz a la verdad,
¿no? Ujú. O sea, si ellos o si alguien está diciendo algo que a lo mejor no entendemos al 100%, debemos de darle tiempo a ver si el fruto es bueno o el fruto es malo. Si es bueno, pues entonces viene de parte de Dios, ¿no? Y en Hechos 4 y 5 leemos cómo Pedro y Juan fueron arrestados y presentados ante el concilio porque estaban predicando sobre Jesús, ¿no? Pero tras ser liberados, los apóstoles continuaron enseñando y dice la Biblia que realizaban muchos prodigios entre el pueblo. Y esto provocó que muchos fueran creyentes y que se sumaran a la iglesia. Ahora, esto que siguieron haciendo los apóstoles provocó que los líderes religiosos tuvieran celos de ellos y entonces ahora no solamente arrestaron a Pedro y a Juan, sino que ahora arrestaron a todos los apóstoles. Pero algo bien curioso es que en Hechos 5 del 34 al 39 aparece una persona que se llama Gamaliel, ¿no? Y Gamaliel era un fariseo respetado y era un maestro de la ley. Yo sé que a lo mejor a algunos se les va a venir la frase, ¿no? De Pablo cuando dice, educado a los pies de Gamaliel, ¿no? Entonces este Gamaliel seguramente era el maestro de Pablo, ¿no? Y podemos ver en este pasaje cómo Gamaliel interviene ante el concilio y les pide que saquen a los apóstoles porque él les aconseja que tengan prudencia y les hace un recordatorio sobre los casos de Teudas y Judas el Galileo, ¿no? Personas que fueron líderes de movimientos que terminaron en un fracaso, ¿no? Dice Hechos 5 del 38 al 39. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Y hay algo bien impactante, porque Gamaliel está hablando de este personaje que les comentábamos al inicio, ¿no? Judas el Galileo, esta persona que fundó a los celotes. Y él dice, o sea, el movimiento de Judas el Galileo no llegó a ningún lado porque no venía de parte de Dios. Y entonces, tenemos que entender que si vemos a alguien haciendo algo y no estamos seguros de si es verdad o no, y a lo mejor nos sentimos como intranquilos, pues tenemos que darle calma, ¿no? O sea, debemos de esperar a que el fruto revele la verdad y no juzgar a las personas directamente y luego y ser rápidos para enjuiciar, ¿no? Porque como dice Gamaliel, no sea que nos encontremos luchando contra Dios. Ujú. Y eso es fuerte. Sí. Es fuerte porque no te vas en contra de la persona, ¿no? A lo mejor no lo dimensionamos porque lo primero que vemos pues es a la persona, es su actuar, es lo que dijo, pero dice que el fruto va a revelar la verdad, ¿no? El fruto, lo que traiga, es lo que va a decir si era una obra de hombre o si era una obra de Dios. Y justo esto me recordaba a los fariseos cuando le decían al Señor pues que no era lícito sanar en el día de reposo, o porque se sentaba a la mesa con tal o cual persona, porque ellos decían, pues tales cosas no pueden provenir de Dios, y realmente era Dios mismo quien estaba frente a ellos. Entonces, muchas veces con nuestra crítica y juicio podemos colocarnos en la misma posición de estar frente a la verdad y no reconocerla, pero regresamos a lo mismo de hace rato. ¿Cómo podemos reconocerla? Ya diste los puntos, ¿no? Tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor que nos dé discernimiento, tenemos que ver si nos duele a la carne y decir, no, tú eres necio, no es que no sea la verdad, es que estás siendo necio. Entonces, y esta parte de los frutos, ¿no? Los frutos van a ser a su tiempo. Somos a veces muy desesperados, ¿no? Impacientes y decimos, no es cierto, esto no era verdad, pero al final son los frutos los que se van a revelar. Así es. Y bueno, pues así llegamos al final de este episodio. No siempre es oro. Y recuerda que no todo lo que brilla es oro, que no se trata de juzgar a las personas, sino de poner a prueba el espíritu y así diferenciar la verdad del error. Y bueno, si te gusta nuestro contenido, no olvides compartirlo con más personas y síguenos para estar al día con los capítulos que vamos subiendo cada lunes. Los capítulos se están subiendo desde las 6 de la mañana por si vas a hacer ejercicio o vas a empezar tu semana muy temprano. Desde las 6 de la mañana ya puedes escuchar los capítulos los días lunes. Y recuerda que también puedes dejarnos tus comentarios, ¿no? Ten por seguro que los leemos y que vamos a responder, aunque sea un corazoncito le ponemos, pero estamos al pendiente de sus comentarios. Gracias por escucharnos, nos encontramos en el próximo episodio donde seguiremos caminando entre mortales. Hasta la próxima.